Hola, bienvenidos todos nuevamente a mi canal de YouTube. Esta segunda presentación quiero dedicarla de una forma muy especial a todos mis profesores que me han hecho muy buenos comentarios acerca de esta iniciativa. La presentación que vamos a ver en esta oportunidad es agujeros de la base de cráneo y su contenido, y vamos a hacer una correlación radiológica con tomografía. Y por último les presentaré un caso de nuestro hospital. Entonces, primero vamos a hacer un reconocimiento de las estructuras óseas de la base del cráneo, y tenemos una vista interna y una vista externa inferior. En amarillo estamos observando el hueso frontal, en naranja el hueso esfenoides con sus alas menores y las alas mayores del esfenoides, en verde el hueso temporal, en rosado el hueso parietal, en morado el occipital, en azul el hueso maxilar, posterior a él el hueso palatino, en este morado más intenso el hueso vomer, y en este marrón el hueso cigomático. Entonces, en la base del cráneo, en su vista interna, sabemos que hay tres fosas: la fosa anterior, conformada principalmente por el hueso frontal y el hueso etmoides; la fosa media, principalmente conformada por el hueso esfenoides y temporal; y la fosa posterior por el temporal, parietal y occipital. Entonces, vamos a comenzar con la fosa anterior. Vamos a hacer una descripción de sus límites. Anteriormente está limitada por la pared posterior del seno frontal, lateral y anterior está conformada por la porción orbitaria del hueso frontal, posteriormente con las alas menores del esfenoides, medialmente en la parte más posterior por el tubérculo de la silla turca y la apófisis clinoides anteriores, y en la región medial y anterior vamos a encontrar la lámina perpendicular del etmoides o la crista Galli, donde se inserta la hoz del cerebro, y a cada lado la lámina cribosa por donde pasan. Bueno, ya vamos a ver ahora las estructuras y los agujeros y su contenido. Entonces, bueno, aquí en este gráfico, en este corte axial, observamos la lámina perpendicular del etmoides, inmediatamente anterior el agujero ciego, por donde pasa una vena emisaria que va al seno longitudinal superior. A cada lado de la lámina perpendicular los orificios de la lámina cribosa, por donde van a pasar los haces del nervio olfatorio. Posteriormente observamos el foramen etmoidal anterior y el foramen etmoidal posterior, por donde van a pasar vasos y nervios etmoidales anteriores y posteriores respectivamente. Aquí les tengo un resumen pues de los diferentes agujeros de la fosa anterior y su contenido, pues para que lo tengan en cuenta. Con la fosa media vamos a hacer también la descripción de los límites. Anteriormente está limitada por las alas mayores del esfenoides, lateralmente por la porción más inferior del temporal, medialmente por la silla turca, posteriormente por el peñasco, o también llamada por la porción petromastoidea. Y en la fosa media vamos a encontrar los siguientes agujeros. Entonces, de anterior a posterior vamos a encontrar el agujero óptico, por donde pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. Un poco más lateral y adyacente encontramos la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal que comunica con la órbita, y por ella pasan la vena y nervio oftálmico y los nervios 3, 4 y 6 y la rama B1 del trigémino. Vamos más posterior y vamos a encontrar el orificio redondo mayor.
este orificio se va a comunicar con la fosa pterigopalatina y por este agujero pasa la rama B2 del trigémino o nervio maxilar. Un poco más posterior a este agujero y de una configuración característica ovoide tenemos el agujero oval por donde se comunica con la fosa infratemporal y por él pasa la rama B3 del trigémino y la arteria meningia accesoria. Un poco más posterior encontramos el agujero redondo menor o también llamado el agujero espinoso que también se comunica con la fosa infratemporal y por él pasa la arteria y vena meningia media. El ramo meningio del nervio mandibular también pasa por este agujero. El conducto carotídeo, en este tenemos un corte más superior donde observamos el agujero carotídeo y más inferior donde encontramos el canal carotídeo por donde pasa la arteria carótida interna y el plexo del nervio carotídeo. El agujero lacerum rasgado anterior o también llamado el hiato del nervio petroso por donde pasa, que se encuentra adyacente al canal carotídeo y por ahí pasa el nervio petroso mayor. Entonces nuevamente aquí les tengo un resumen pues de los agujeros y su contenido de la fosa media. Vamos ahora sí con la fosa posterior, la cual está limitada anteriormente con la porción petromastoidea del temporal o también el peñasco, llamada pues el peñasco, medialmente por el clivus. Recordemos que está formado por el esfenoides y el occipital y termina en la parte más inferior con el agujero magno que ya lo vamos a ver. Posteriormente está limitado por los surcos de los senos transversos que se imprimen en el hueso occipital. Entonces en la fosa posterior vamos a encontrar los siguientes conductos o agujeros: el conducto auditivo interno por donde va a pasar la arteria laberíntica, el nervio facial y el nervio auditivo, o pues también le podemos decir el 7, el 8 par craneal y la arteria laberíntica. El agujero yugular o también denominado el agujero rasgado posterior, está dividido en una porción anteromedial que es más estrecha, que da paso a los nervios glosofaringio, el nervio vago, el nervio espinal, y una porción posterolateral más ancha que da paso a la vena yugular interna. La división pues se llama el septo fibroso del agujero yugular. Antepenúltimo tenemos el agujero hipogloso por donde va a pasar el 12º par craneal o pues el nervio del mismo nombre. Por último el agujero magno por donde pasa pues el bulbo raquídeo, las meninges, las arterias vertebrales, raíces espinales del nervio espinal y las venas de la dura madre. Obviamente pues siempre que los analicemos todos los agujeros de la base de cráneo, siempre la recomendación es valorarlos en las reconstrucciones multiplanares. Acá nuevamente les dejo los diferentes conductos o forámenes de la fosa posterior con su respectivo contenido. Ahora sí, vamos a ver ahora un caso de nuestro hospital y vamos a hacer un repaso de los diferentes agujeros de la base de cráneo. Bueno, entonces este es un caso del hospital. Primero vamos a hacer un reconocimiento, vamos a tratar de encontrar todos los agujeros que estudiamos durante la presentación, pero con fines académicos solamente voy a hacer la mención de cada agujero y su contenido pues ustedes ya podrán repasarlo durante la presentación. Este es un caso clínico, cortesía de mi compañero el doctor Alejandro Cadena, que lo vamos a exponer después de la revisión de los agujeros. Entonces nos vamos en lo más superior o lo más visualizado de la fosa anterior.
donde observamos la lámina perpendicular del etmoides, y a cada lado pues recordemos la lámina cribosa anterior a la crista Galli, pues el agujero ciego, que es inconstante. Nos vamos un poco más posterior, donde ya podemos observar el conducto óptico, y lateral a él la fisura orbitaria superior. Ya en la fosa media pues nos vamos a ir un poco más hacia la base y vamos a buscar el redondo mayor. Vamos a ver, lo vemos aquí, exactamente aquí. Posterior a él habíamos mencionado que vemos el agujero oval, y posterior a él el redondo menor o agujero espinoso. Aquí en este corte ya estamos viendo el canal carotídeo. Solamente estoy haciendo la revisión de un solo lado, obviamente, perdón, el canal carotídeo es este. De cada lado pues ustedes con fines académicos solamente vamos a ver pues donde los veamos mejor. Entonces ya aquí estamos en el canal carotídeo, nos vamos a unos cortes más superiores donde encontramos el agujero carotídeo. Listo. Ahora sí nos vamos con un poco más posterior, donde vamos por el agujero yugular. Habíamos mencionado sus dos porciones separadas por el septo fibroso, la porción antero medial y postero lateral. Nos vamos a ir un poco más superior, donde vemos el conducto auditivo. Nos vamos por, este es el canal condíleo, y por ahí nos vamos a buscar el conducto para el hipogloso, que está aquí. Y ya más inferiormente vamos a ver el agujero magno. Entonces, si ustedes fueron detallistas en la observación, el caso clínico es de un paciente de 12 años de edad que sufre un trauma al caer de unas escaleras. El paciente pierde la conciencia y es traído al hospital. Ese paciente se le realizó una tomografía de cráneo simple, de cerebro simple, y no se encontraron pues anormalidades. Sin embargo, el paciente continuó sintomático con cefalea intensa y se le tomó pues un examen complementario de la base del cráneo. Entonces, ¿qué estamos observando dentro de los hallazgos? Vemos un pequeño fragmento óseo que se desplaza hacia el interior del conducto carotídeo. Además, aquí observamos un trazo de fractura del ápex del peñasco. A este paciente se le realizaron exámenes complementarios y tenía disección de la arteria carótida. Y este pues es el caso que quería presentarles, pues complementando con la revisión del tema. Y eso es todo. Muchísimas gracias por seguirme y por su apoyo. Nos vemos dentro de una semana. Un abrazo muy fuerte para todos. Éxitos.